vamos a arrancar para que alcancemos a hablar todo lo que queremos hablar en esta hora. Estamos felices de estar aquí con ustedes en el lanzamiento del libro de Felipe, La política en el plato, debate sobre la alimentación en Colombia. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y voy a estar moderando esta conversación con estos invitados de lujo. Tenemos al presidente Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Nobel de Paz. Muchas gracias. Robert Daza, líder campesino de Nariño, senador de la República. Ángela Penagos, exdirectora de Finagro, directora de la CEPAL en Colombia, una de las grandes expertas en el agro. Y Felipe Roa, nuestro autor de este libro. Felipe es profesor de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Gobierno, fue estudiante de Oxford, graduado de Oxford, de la Universidad de Oxford, donde nos conocimos, y es autor del libro. Bueno, este libro fue publicado por Ediciones Uniandes con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que organizó este panel. O sea que muchas gracias por organizar este evento. Y Felipe presenta hoy su libro, que duró 5 años escribiendo en Oxford, con mucho esfuerzo, después de hacer una labor de investigación impresionante. Entrevistó a 130 personas, entre expertos del agro, líderes campesinos, políticos, funcionarios públicos. Mejor dicho, ahí sí no te faltó entrevistar absolutamente nadie. Y yo siento que este libro es un libro académico. Yo estaba en México estos días y me lo leí en el avión de ida y de vuelta, y es un libro académico, pero es un libro que le da una mirada a los paros del 2013, a los paros agrarios del 2013 y el 2014, que quizás ustedes se acuerdan porque era el tal paro agrario que no existe. Y es una mirada académica a esos paros, y a partir de esa mirada académica hace una reflexión sobre la alimentación y sobre las diferentes miradas que hay sobre el tema de la soberanía alimenticia o la seguridad alimenticia, que son temas que yo me acuerdo cuando, Felipe, tú me contaste eso en Oxford hace ya 4 años. Era un tema del que nadie hablaba, y súbitamente ahora es un tema importantísimo. Ahora que no está lloviendo, más importante se vuelve el tema de los alimentos, el tema del agro, y es un tema cada vez más político, ¿no? Entonces, pues realmente me pareció muy interesante de leer el libro, y está muy recomendado para todos, y creo que con eso comencemos la conversación. Felipe, yo te quería comenzar por el título, ¿no? La política en el plato, y porque nos cuentes un poco cómo fue la génesis de este libro, por qué decidiste escribirlo. Les voy contando. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este día tan especial. Política en el plato es un libro sobre la importancia de la apertura democrática, sobre la importancia de los diálogos y de la negociación, y sobre todo de la trayectoria de los debates de la alimentación en Colombia. Cuenta la historia, y yo quiero muy rápidamente, ¿quiénes se acuerdan del paro agrario de 2013? Levanten la mano. Bueno, muy bien. ¿Quiénes se acuerdan del tal paro no existe? Bueno, ¿quiénes se acuerdan que entre 2014 y 2018 hubo unas negociaciones agrarias entre los movimientos campesinos y el gobierno nacional? Bueno, un poquito menos de personas. De eso se trata el libro, parte de estudiar lo que muchos conocen y lo que muchos se acuerdan que son los paros agrarios, y continúa estudiando las negociaciones que fueron tan importantes durante el gobierno Santos y con los movimientos campesinos. Y en esa trayectoria pues cuenta toda esa trayectoria al debate de la alimentación en Colombia, porque hoy estamos hablando de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria, y porque el hambre sigue siendo
tan importante como una lucha desde un componente integral. Y yo sí me siento muy pues agradecido de todas las personas que están aquí en esta mesa o en este escenario. Juanita, nos conocimos en Oxford, tuvimos unas discusiones muy interesantes sobre el libro. Ángela Penagos fue mi primera entrevista de la tesis doctoral. Sí se pueden terminar las tesis doctorales, para todos los que están luchando con una tesis, perseveren. Robert Daza, lo conozco hace 20 años como líder campesino de Nariño, lo conocí en las mesas de negociación con el gobierno nacional, hoy en día senador de la República, una trayectoria admirable como líder campesino. Y con el presidente Santos tuvimos la oportunidad de recibirlo en Oxford, en mi centro de investigación, como profesor visitante, así que entre una reunión y otra, entre los pasillos de Oxford, el presidente fue escuchando un poco la historia de esta investigación y del libro. Y cuando yo le dije que yo estudiaba lo del tal paro no existe, el presidente me animó todavía, me dijo: amigo Felipe, por favor apúrele a publicar ese libro rápido. Y se llama Política en el Plato porque lo que llega a nuestro plato, todos desayunamos esta mañana, todos seguramente vamos a almorzar hoy, todo lo que llega a nuestro plato, la comida que llega, no solamente responde a componentes sociales, económicos o ambientales, sino que detrás de los alimentos hay política, hay debates políticos que son muy importantes y donde hay mucha tensión y que no son fáciles, y ahorita ellos aquí les van a contar un poco qué hubo detrás de esas negociaciones. Entonces por eso se llama el libro Política en el Plato. Y muchas gracias por acompañarme. Gracias, Felipe, y realmente lo que me parece fascinante de este panel y es cuando tú lees un libro y los personajes del libro como que se vuelven de tercera dimensión y puedes hablar con ellos. Y pues ustedes hoy están sentados uno al lado del otro, pero pues estuvieron bastante enfrentados hace 10 años en esas negociaciones. Y yo quería comenzar con usted, senador, que en ese momento fue uno de los líderes del paro agrario, y quisiera que nos contara cómo se originó ese paro, cuáles fueron las razones que obedecieron a que decidieran ustedes salir en ese momento a bloquear. Bueno, muchas gracias, Felipe. Un saludo especial, expresidente Juan Manuel Santos, compañera Ángela, Juanita y público en general. Bueno, yo quiero decir que a 10 años, ¿no?, del paro agrario, con la venia de nuestro expresidente Juan Manuel Santos, esta frase, el tal paro no existe, hizo magia en el país, en el pueblo colombiano. Creo que se exacerbaron los sentimientos de abandono de un país que tiene raíces campesinas, de un país que políticamente y socialmente abandonó al campesinado. Creo que eso fue el principal debate, y creo que el presidente Santos en ese entonces reconoció que había una brecha por lo menos entre 20 y 30 años de desarrollo entre los sectores urbanos y campesinos. Quiero solamente anotar tres elementos. Uno, el paro agrario sacó a la luz pública el fracaso del modelo, un modelo basado en tratados de libre comercio, en el extractivismo, que impactó directamente a la sociedad colombiana, pero principalmente a los campesinos y campesinas. Un modelo de tratados de libre comercio donde la locomotora minera, por ejemplo, amenazaba nuestros territorios, y amenazar los territorios hoy en día es amenazar el agua, es amenazar la diversidad, es amenazar la alimentación. Un modelo que basó sus políticas en el agronegocio, en un modelo agroexportador, que desde el presidente Uribe pretendía un campo sin campesinos, y entonces una economía campesina que entra en conflicto con ese modelo de agronegocio, es decir, de grande agricultura, y prácticamente se hace un tránsito de un modelo que apoyaba la agricultura campesina como base de la alimentación en Colombia a un modelo que empezó a traer los productos de afuera, por ejemplo, como los cereales. Creo que ese contexto
empezó a impactar muchísimo. Y el impacto fue tan grande que la agricultura campesina se volvió criminal. Es decir, la normatividad, las normas de inocuidad, todos los requisitos que le pedían a una agricultura campesina, una agricultura que era culturalmente adecuada porque había alimentado el país. Entonces empezaron a decomisarle las semillas, empezaron a decomisarle los pollos que traían de sus fincas, etcétera, etcétera. Y el campesino dijo, bueno, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Y la carestía de los agroinsumos también. La política agraria que empezó a modelar las formas de producción, es decir, un campesino no tenía la capacidad para cumplir con toda la normatividad que le exigieron. Y eso fue uno de los contextos, por eso la gente, al entrar en situación de pobreza extrema, con un modelo que lo arrinconó, reventó en esta movilización tan grande y en este paro, que pues ya conocemos nosotros parte del contexto y que Felipe cuenta un poco desde su visión en el libro Política al Plato. Gracias. Gracias, senador. Presidente Santos, obviamente que el contexto suyo era un poquito diferente al contexto de los campesinos en Nariño cuando Robert salió al paro. ¿Cuál era ese contexto del paro que no existe para usted y qué lecciones le dejó, que claramente fue un poquito pesadilla para usted, pero qué lecciones le quedaron y cuál era su contexto en ese momento? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Felipe, lo felicito por el libro y lo felicito y le agradezco el libro. Y le voy a decir por qué. El contexto de esa frase fue cuando se iniciaron los paros, que era básicamente los paperos de Boyacá, de Nariño, y también habían unos camioneros que estaban en paro. Estaba yo con Lucho Garzón y veíamos los paros, eran reclamaciones legítimas, o sea, lo que estaban protestando en ese momento los campesinos tenían toda la razón de salir a protestar. Y fuimos a Boyacá con Lucho Garzón. Él todavía me dice que él no había dicho eso, él no dijo eso, pero fue mi inspiración. Eso fue un sábado. Ese sábado llegamos de Boyacá y yo tenía una parranda y me emparrandé, y al otro día, bastante enguayabado, me tocó ir a hablar en la marcha de la solidaridad que doña Nidia hacía todos los años en el Parque Nacional, ahí se iniciaba. Y entonces me tocó pronunciar un discurso y Lucho Garzón me ha dicho, mire, este paro no es nacional, está localizado y no es exclusivamente agrario, hay otros protestando. Entonces yo en ese guayabo, en ese discurso, pronuncié la frase, el tal paro agrario no es ni nacional ni agrario. Hay, y eso lo agregué, hay sectores que están protestando que tienen reclamaciones legítimas y vamos a ver cómo los atendemos, y ahí continué. Los medios sacaron la frase, el tal paro agrario no existe, y por supuesto eso me costó muchísimo. El primero que salió a reaccionar fue Robert, ¿no? ¿Cómo que no existe el paro? Y con razón, porque se sentían ofendidos de que el presidente en cierta forma estuviera desconociendo una realidad y una protesta legítima. Pero la verdad es que yo le agradezco a Felipe porque en el capítulo 4 dice, ni era nacional ni era agrario, entonces me reivindica 11 años después, de manera que muchas gracias. Pero lo importante de ese momento, y usted se recordará, Robert, es que iniciamos una serie de negociaciones, de interlocuciones
y se le dio, y yo hice eso expresamente, una gran legitimidad a la protesta de los campesinos y a la protesta de los sectores agrarios, porque era consciente, era muy consciente de las necesidades y de las reclamaciones. Y yo tenía como referencia la economía del café. Mi primer puesto en el año 72, 73, fue con el café, con la Federación Nacional de Cafeteros, y pude conocer muy de cerca toda esa economía cafetera, que es una economía de campesinos, son minifundistas, hay muy pocos grandes productores de café, hay, pero no son la mayoría, y el nivel de vida de las zonas cafeteras es bastante y sigue siendo más alto que el nivel de vida de las otras regiones agropecuarias. Entonces yo tenía ese modelo en la cabeza y siempre he defendido que el modelo de la Federación de Cafeteros o el modelo de la producción agropecuaria en café en Colombia es un modelo exitoso, tan exitoso es que todavía hoy y durante los últimos 50 años, países de todo el mundo, sobre todo los países africanos, países centroamericanos, vienen a Colombia a ver cómo es que tenemos nosotros organizada esa producción cafetera y la distribución de los recursos que llegan de la venta del café. Pero ese fue el contexto de ese paro agrario. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que lo reivindican una década después con la frase completa. Felipe, ¿por qué empezar la historia del libro con el paro agrario? ¿Por qué escogiste exactamente esa anécdota para arrancar? Bueno, eso que ustedes acaban de escuchar es el capítulo 4 del libro. Entonces, si quieren saber más de eso, capítulo 4. Yo arranqué preguntándome qué hay de nuevo en los debates agrarios en el país, qué podemos aprender nuevo. Hemos estado enfocados y con justa razón en el problema de la tierra, y el problema de la tierra sigue siendo vigente y tiene que ser solucionado. Pero ¿cómo podemos renovar el debate y qué había de nuevo? Y yo encontré que en esos paros, con una parte de los paros, lo que fue la respuesta del gobierno nacional, y lo que fueron los cacerolazos, que también se deben acordar, y de hecho había letreros que cuando salieron los cacerolazos que decían: presidente, los campesinos producen su alimento, o produjeron su desayuno. Entonces yo encontré en el paro agrario como un Big Bang de muchos debates, y dentro de eso encontré el debate de la alimentación. Ángela, tú estabas en ese momento en Planeación Nacional y te tocó lidiar como con la parte ya operativa de esas negociaciones. ¿Cómo fue eso desde adentro y cuáles fueron sus implicaciones? Bueno, Felipe, felicitaciones, tantos años, y pues todavía no puedo creer que fui la primera entrevista, así que pues muchas gracias. Yo me acuerdo, pues nosotros ya veíamos venir el tema, porque veíamos que el tema de la papa, nada que se recuperaba. Eso uno empezaba a mirar, el precio venía cayendo, estábamos ya se empezaban a ver los primeros efectos del TLC, ¿no? Que estábamos esperando, pero pues ahí como siempre a los tecnócratas, y uno, bueno, venga, es que esto está pasando, y pasó, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente ese día. Éramos un grupo grande, ¿no? Estaba Mariana Escobar, Bruce McMaster, Mauricio Perfetti, y lo que nos armamos como una mesa de crisis y empezamos a organizarnos. ¿De qué nos dimos cuenta? No teníamos metodología. Una de las cosas que yo rescato muchísimo, y hablando con el equipo antes de este evento, era: a nosotros nos llegó esto así como, miren a ver qué hacen. Y empezamos a organizarnos, empezaron a hacer, yo no sé si Robert se acuerda de eso, eran varias mesas simultáneas, y además un tema que a veces se nos olvida. Para mí hubo como dos paros en uno. Uno era el paro productivo asociado al tema de la papa, al tema del café, la cebolla, y había que estaba más concentrado en la zona andina. Y empezaba ya un tema fuerte en el Catatumbo, en el norte de Cauca,
que era un reclamo más del desarrollo rural y de los derechos. Esas dos cosas empezaron simultáneamente, entonces la conversación de la papa era lo que decía Robert, ¿no? O sea, los agroquímicos era un tema muy sectorial y en las otras mesas se empezaba a hablar ya de un tema más de, es que acá no hay educación, acá no llega, me acuerdo Milena, una de las que trabajaba conmigo, me dijo, el bendito puente rojo, el puente rojo sobre el río Tarra, que era un tema crucial de confianza en la negociación, que todavía no está. Eran elementos que empezaban a salir y que teníamos que compaginar porque nosotros estábamos acostumbrados a una política estrictamente agropecuaria, no a una política de desarrollo rural. Y yo creo que tal vez de la experiencia más importante es que volvió y se puso sobre la mesa el desarrollo rural, ¿no? Que lo dejamos olvidado desde las épocas del DRI, ¿no? La importancia, yo no sé si se acuerdan que después vino la misión rural, vinieron unas cosas muy interesantes y yo creo que buena parte de lo que hoy tenemos es producto de esa reflexión y tal vez para mí lo más importante es se rescató el escenario del diálogo y las mesas de diálogo que en general cuando yo digo no había metodología es porque habíamos perdido esa práctica. Y fíjense, yo creo que hoy seguimos en temas de diálogo, el proceso de paz, todo, y nos tocó volver a rescatar esos métodos. Yo creo que parte de lo que tú hablas en el libro es eso, de la importancia del diálogo para lograr procesos transformadores. Senador, a mí me parece que una de las cosas interesantes del libro es que explica muy bien las diferencias entre las dignidades campesinas y el movimiento de la cumbre agraria, ¿no? Que para mucha gente fue como el paro agrario, campesinos, pero eso de entender las particularidades de cada uno de los movimientos, me parece que es un valor agregado grande que hace el libro. Y yo le quería preguntar a usted, ¿cuál fue la importancia de ser reconocida como cumbre agraria y que realmente comenzaron unas negociaciones serias y no como suele pasar que mandan al viceministro, promete una cantidad de cosas que nunca va a cumplir y se acaba el paro? En este paro me parece que se trató con una seriedad diferente. ¿Cuál fue la importancia de eso? Sí, creo que para el gobierno fue una negociación muy compleja porque eran tres escenarios prácticamente, ¿no? El de dignidades agropecuarias, el de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, y el que propusieron ustedes, que fue el pacto agrario con los gremios y con alguna representación campesina. Pues esta negociación con la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, pues en últimas, todo el gobierno del presidente Santos nos despachó con 250.000 millones de pesos para proyectos productivos, pero también, o sea, ese reconocimiento, porque nosotros veníamos de un gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que si nosotros salíamos a la carretera como campesinos, nos mandaba a los paramilitares, ¿sí? Nos mandaba el ESMAD a sacarnos los ojos, a mutilarnos. Entonces yo creo que es importantísimo eso, y quiero presidente Santos, aprovechar la oportunidad para agradecerle porque esos 250.000 millones de pesos se convirtieron en cientos de iniciativas productivas que hoy se sostienen. Una de ellas es este café que se llama Café Alto, que yo quiero entregarle a usted aquí, que es prácticamente el reconocimiento que se hizo desde el gobierno nacional para todas esas iniciativas de economía campesina y que hoy se viene impulsando con un enfoque de agroindustria. Y a propósito, desmentir todas estas falacias que a través de las redes y a través, bueno, de la televisión, la senadora María Fernanda Cabal viene diciendo que la cumbre nos roba, que Santos le entregó a la cumbre 250.000 millones de pesos que se lo robaron. Mentira, o sea, no nos los hemos robado. Ahí resolvieron problemas de producción y ayudaron a fortalecer esa agroindustria campesina. Por otro lado, mire, la negociación con la CACEP fue una negociación bastante importante porque puso en cuestionamiento el modelo nuevamente. El pliego de la CACEP fue un pliego que prácticamente rebasó incluso el pliego de la Mesa de La Habana, que en ese tiempo estaba. En las conversaciones que hacíamos con el presidente Santos y con el ministro del Interior en una oportunidad y luego ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, como cabeza de la negociación,
nos dijeron, si ustedes quieren resolver este pliego, ganen las elecciones, porque el modelo no lo vamos a tocar. Le agradezco ese consejo porque ganamos las elecciones y hoy estamos en el gobierno, presidente. Ese pliego ciertamente entró, digamos, a proponer que el problema agrario, mucho más allá del mero cuestionamiento del sistema agroalimentario, digamos, del acceso y del derecho a la tierra, habían otros factores importantísimos que ya se los empezó a poner en debate, por ejemplo, el territorio. El territorio que hoy lo tenemos como campesinos y campesinas. Otros derechos que empezamos a reconocer, el senador Alberto Castilla en el 2015 propuso por primera vez una reforma del artículo 64 de la Constitución, donde se pedía que seamos reconocidos como sujetos políticos de derechos y de especial protección. Con alegría tengo que decirle, presidente Santos, lo hemos logrado. Somos sujetos de derecho y de especial protección reconocidos en la Constitución Nacional y avanzando con una política pública que empieza a reconocer nuestro derecho a la gobernanza, por ejemplo, en el territorio, como lo que está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo actualmente, en el artículo 359 que reconoce los territorios campesinos agroalimentarios. Estamos avanzando en una ley estatutaria de educación donde se reconoce la educación campesina como una educación propia y venimos avanzando muchísimo sobre hacer realidad, es decir, llevar al territorio, a la vereda, estos derechos que se reconocieron en la Constitución. Mire, este pliego se lo logró poner en debate con una mesa de lujo, reconocida por un decreto presidencial, pero atendida también por los ministros. O sea, allí iban algunos viceministros, pero no es como en las mesas que nos habíamos acostumbrado, que mandaban secretario del secretario y que mandaban a darnos toda una cátedra de esta es la oferta institucional, pero no se resolvía absolutamente nada. Allí, como campesinos, nosotros empezamos a entender la importancia de los debates, por ejemplo, que más adelante lo vamos a mirar, de la soberanía alimentaria, por ejemplo, de los derechos del campesinado como sujeto de especial protección, de el derecho al territorio, por ejemplo. Eso fue importantísimo y yo creo que esa es la gran ganancia que tuvimos de este paro agrario en la negociación que se hizo con la cumbre agraria. Muchas gracias, Juanita, Gracias, muchas gracias, senador. presidente. Presidente, no solamente fueron los ministros, sino que usted mismo, según cuenta Felipe en el libro, nos recuerda fue a una de las negociaciones y este paro se da cuando el proceso de paz con las FARC estaba comenzando a ganar tracción. ¿Cuáles fueron las implicaciones para el gobierno de abrir estas negociaciones justo en el momento en que en el proceso de paz se comenzaba a discutir el tema agrario también? Bueno, pues este paro lo que hizo fue desencadenar un proceso, primero de reconocimiento a las asociaciones, a la cumbre agraria, a todos los campesinos representados en las diferentes asociaciones. Un reconocimiento que se hacía en la forma, por ejemplo, varias veces los invité yo al Palacio Presidencial, a escucharlos, a hablar con ellos, a oír sus reclamaciones, a oír sus peticiones. Y eso fue un paso muy importante porque desencadenó ese proceso de reconocimiento que culminó o no culminó, pero sí fue la antesala de lo que el senador acaba de mencionar, de que los campesinos ahora son sujetos de derecho, cosa que yo había hecho con las comunidades indígenas y con los afrocolombianos, sujetos de derechos, y que tenemos que hacer muy pronto con la naturaleza. Ya la Corte Constitucional tiene un par de fallos dándole derechos a los ríos, dándole derecho a la naturaleza, si queremos nosotros defender nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza. Pero eso fue un paso importantísimo. Y eso pues desencadenó también unas políticas
lo que menciona el senador, 250.000 millones, ojalá hubiesen sido más, porque efectivamente no le pare bolas a la senadora Cabal. Ustedes invirtieron eso y lo invirtieron bien porque les hicimos vigilancia, porque seríamos responsables de la malversación de esos fondos si efectivamente se los robaban. Esos fondos se tradujeron en proyectos productivos, pero también eso fue la antesala de la negociación de paz. Y el primer punto que logramos negociar de los 6 puntos de la agenda de paz fue precisamente la reforma rural integral, el primer punto de la agenda, de los 6 puntos de la agenda de paz. ¿Y por qué? Porque ahí estábamos todos de acuerdo que el país necesita una política mucho más agresiva frente al sector rural, a los campesinos, para lograr el desarrollo y para lograr la equidad. Entonces, inclusive en esa negociación casi que no hubo discusiones, la negociación fue muy fácil de ese punto y eso sigue vigente. No solamente en Colombia, ustedes han visto en la televisión las protestas en Europa, en España, en Francia, los campesinos saliendo con sus tractores a hacer bloqueos de las carreteras en toda Europa. Allá también hay problemas de este tipo que hay que ir solucionando y que se van a ir solucionando porque el mundo cada vez va a necesitar más alimentos y cuidar a quienes producen los alimentos cada vez va a ser más importante. Gracias, presidente. Usted, presidente, dice que fue fácil ponerse de acuerdo en que el tema agrario era vital en la negociación de paz y sin embargo yo cubrí bastante el proceso y me acuerdo que los debates sobre la alimentación, en particular si era soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, fueron los debates álgidos en la mesa de negociación y tú lo rescatas muy bien en tu libro, que realmente el libro es sobre esos debates, Felipe. ¿Por qué no nos explicas bien cuáles son esos debates y cuál es su conexión con el tema de los paros agrarios? Gracias, Juanita. Sí, solamente para conectar con las negociaciones, parte de cómo yo escribí el libro y dónde recogí la información fue porque los movimientos agrarios y el gobierno nacional me dejaron participar como investigador, como observador participante. Entonces yo fui a muchas negociaciones donde estaba gobierno nacional y movimientos agrarios y recuerdo mucho como el gran resumen de mi tesis en una foto que se publicó en Twitter y en esa foto que lo tuiteó en ese momento el Ministerio de Agricultura decía: en este momento el ministro Iragorri, el ministro de Interior Cristo, la cumbre agraria, Naciones Unidas en ese momento estaba facilitando el espacio, el DNP estaba allí también, están en este momento en el proceso de la negociación de la mesa única de negociación con la cumbre agraria. Y yo, buenísimo, entonces comencé a ver las fotos y ahí entonces estaba Robert, estaba el ministro de Agricultura, de Interior, todos sus asesores, una mesa grandísima y viendo quiénes están allí, yo dije, ay, este que está aquí atrás sentado de la mesa me hace un poco conocido, ¿no? Resulta que esa persona era yo, que estaba ahí sentado detrás de la mesa de negociación y aparezco como escribiendo un poco, ¿no? Entonces así en medio de esas reuniones se fue escribiendo este trabajo y el tema de la alimentación surge de manera muy importante porque tenemos una gran paradoja de la alimentación en el país, ¿no? y en el mundo, y esa gran paradoja es en el país de la gran productividad agrícola, de la gran capacidad de producir alimentos, hay hambre. Y eso es algo inaceptable, que todavía no hemos podido solucionar como país. Y por eso llega a la mesa de negociación. ¿Cómo podemos darle mejores condiciones a los campesinos para que produzcan, superen la pobreza rural? Los mayores índices de pobreza están hoy en el campo, mucho más que en las ciudades, aunque ha venido mejorando en los últimos años. Entonces, ¿cómo hacemos esa? Y no solamente es
hambre como tal, sino en un país donde hay una gran diversidad de alimentos, también tenemos un gran porcentaje de personas con malnutrición, obesidad y sobrepeso. Entonces estamos por un lado hambrientos y por otro lado estamos con sobrepeso y obesos. Entonces esa es una de las grandes paradojas que aparecen ahí en esa mesa de negociación, y como el gran rol de los campesinos de ser proveedores de alimentos. Y eso conecta con otra de las paradojas, y lo mencionaba el presidente, es la de la biodiversidad. Y ahora que volvimos a hablar de biodiversidad gracias a la COP16, pues también el libro muestra un poco cómo los alimentos que consumimos también muchas veces van en detrimento del agua, de la tierra y de la biodiversidad. Entonces es cómo podemos hacer para solucionar eso. Y más allá de eso, el debate de la alimentación, que es la columna vertebral del libro, pues propone que la alimentación no es solamente un problema, sino también una gran solución, porque desde allí podemos construir condiciones para el desarrollo sostenible, protegiendo la biodiversidad, el agua y el suelo. Pero también a través de la producción de alimentos podemos superar la pobreza rural y reducir las desigualdades. Entonces esto es un poco lo que resume, lo que trata de resumir el libro y lo que rescata de esos paros agrarios y de las negociaciones. Felipe, no lo mencionaste, pero me parece que tú haces un aporte muy interesante en decir que en cambio que una forma de solucionar la tensión entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, o de solucionar la tensión en esa discusión, es enfocarlo desde el punto de vista del derecho a los alimentos. No sé si puedes... Claro que sí, una de las tensiones más duras que siguen ocurriendo hoy en día es ese gran debate entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria como la capacidad del país de tener disponibilidad, acceso, una buena nutrición. Los críticos de la seguridad alimentaria dicen que no importa de dónde vengan los alimentos, si vienen de afuera, o no importa cómo se produjeron. Esa es la gran crítica a la seguridad alimentaria, y por eso los movimientos agrarios y muchos otros también dicen tenemos que hablar de soberanía alimentaria, ser capaces no solamente de producir alimentos para el país, que es muy importante, sino de proteger la naturaleza. No se pudieron poner de acuerdo ni en esta mesa ni en la de La Habana, entonces ahora se ha empezado a hablar del derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es un derecho universal que viene de la Carta Universal de Derechos Humanos del 48, y sobre lo que sí podemos ponernos de acuerdo es cómo todos tenemos derecho a una alimentación sana, y sobre todo que sea culturalmente apropiada, y eso lo vemos hoy porque está en el plan de desarrollo y todavía tenemos mucho camino por delante en esa discusión. Presidente, usted acaba de decir que este tema del enfoque de la alimentación va a ser cada vez más importante. Yo quisiera que nos explicara por qué va a ser cada vez más importante para el desarrollo socioeconómico de Colombia. Bueno, primero porque ahí está concentrada nuestro subdesarrollo y nuestra pobreza, en los sectores rurales. En los índices que ayer publicó el DANE, de pobreza multidimensional, que Colombia fue el primer país que lo introdujo, precisamente se desarrolló en Oxford, aparece que el departamento que tiene la pobreza más alta es el Bichada, 65%, mientras Bogotá tiene 3.2%. Esa es la diferencia de pobreza multidimensional entre el Bichada y Bogotá. Ahí está retratado la inequidad en Colombia. Entonces, ese es un tema por el cual tenemos que desarrollar el campo y desarrollarlo de una forma inclusiva. Pero por otro lado, el mundo va a tener 9.700 millones de habitantes en el año 2050. Y todo el mundo se está preguntando cómo vamos a alimentar toda esa gente. Con la producción de hoy no hay suficientes alimentos. Se tiene que alimentar de aumentos de productividad y también de aquellos países que tienen capacidad de expandir su frontera agrícola, que lo hagan de forma eficiente.
Y Colombia es uno de los 5 países en el mundo que tiene esa posibilidad. Previendo eso, con el actual canciller, el doctor Murillo era ministro de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura. Durante 5 años negociamos delimitar la frontera agrícola colombiana y la delimitamos. La Amazonía y la Orinoquía por un lado y el Pacífico por el otro, y dejamos 40 millones de hectáreas productivas como frontera agrícola, 60 para proteger como bosques y biodiversidad. De esas 60, nosotros en esa época solamente producíamos 7.5 y hoy estamos produciendo 6. O sea que ahí tenemos un potencial enorme. Y volviendo al bichada, nosotros importamos, usted lo sabe, senador Daza, el 87% del maíz que consumimos e importamos el 70 o 69% de la soya, y solamente en el bichada podríamos producir todo el maíz y toda la soya para suplir las necesidades colombianas y exportar. Y ya hay ejemplos, estuve en el bichada el lunes pasado, ejemplos de lo que llaman hoy agricultura regenerativa. ¿Qué es eso? Es producir no metiéndole fertilizantes, sino reconstruyendo el suelo para que además el suelo no sea un factor de emisión de gases de efecto invernadero, sino de captación. Y ahí, con solo hacer eso, no tendríamos que hacer nada respecto del petróleo y el carbón. Que no me oiga Petro porque pronto se emociona, pero realmente ahí hay una solución para Colombia enorme. Y los ejemplos ya están. Yo estuve viendo eso. Es impresionante cómo la productividad de zonas que no hay que deforestar, zonas que son supuestamente malas tierras, con una agricultura regenerativa comienzan a producir con una productividad altísima. O sea, Colombia es uno de los países del mundo que tiene el mayor potencial y el mayor futuro para suplir esas necesidades de alimentos que el mundo va a tener, que ya está teniendo, porque ustedes van a Nigeria y el hambre allá está acechando. ¿En qué forma? Gracias, presidente. Ángela, ¿qué podemos aprender de estos debates sobre la alimentación? Tú que eres súper experta en el tema. Bueno, no, yo creo que la aproximación al tema agrario ha cambiado, no solo, o sea, a nivel mundial. Creo que volvimos a entender que el hambre es un problema político, que el tema de la agricultura no es la eficiencia de una cadena productiva, que está relacionada con un derecho y que por eso la aproximación es a través de los sistemas agroalimentarios. Si nosotros, lo que dice el presidente, o sea, en los próximos años vamos a tener que producir un 70% más de alimentos. Hoy en día no tenemos esa capacidad y tenemos que incrementar nuestra productividad, pero la aproximación no puede ser de la misma forma. Lo vivimos en la pandemia, y yo creo que eso fue bueno, o sea, no quiero decir que la pandemia fue bueno, pero sí nos trajo un aprendizaje que nos puso en evidencia que todos podemos padecer hambre. Y cuando se rompen los canales, o sea, cuando uno ve los canales de distribución en el mundo, solo son 10 empresas que distribuyen alimentos en el mundo. Llega a fallar uno y ya empiezan los países a padecer hambre. Y se rescata, y ya hoy en el debate internacional se está hablando de la capacidad de producir y distribuir alimentos cerca. Aprovechar esos vínculos para que la gente no padezca hambre. Ese es tal vez uno de los temas más importantes, y dejamos de tratar la agricultura y los sistemas agroalimentarios como un sector como si fuera a producir carros. Esto está asociado a un derecho y es un problema de política. El otro tema que me parece crucial
es el derecho a una alimentación sana y saludable. La canasta de alimentos, y uno lo ve todavía en Colombia, y eso es un debate que yo tengo fuerte con varios analistas, pobretólogos y todas estas cosas, cuando uno ve qué come la gente, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se mide en la canasta básica de alimentos? Yo aplaudo muchísimo que hayamos reducido la pobreza, no estoy en contra de eso, pero ¿qué está comiendo? Y especialmente, ¿qué están comiendo los pobres? Puros carbohidratos importados. ¿Por qué? Porque son más baratos, lógico. Y entonces, si nosotros tenemos que pensar en una nueva forma de alimentarnos, tenemos que pensar en la diversificación de la canasta de alimentos. Y eso es tremendamente importante y es supremamente difícil. Porque, ¿qué quiere? Miren, el desafío es producir cerca. Estos supercadenas de valor grandes nos ponen en riesgo, tener una variedad y además producirlo bien y regenerativamente. Y es ahí donde yo creo que el debate empieza un poco a estar débil, porque no podemos apartar la discusión de la productividad de esto. Y es una nueva forma de productividad, es una productividad que utilicemos bien nuestros servicios ecosistémicos, que no necesariamente sea a partir de la expansión de la frontera agropecuaria. Tenemos tierras muy buenas que lo que requieren son buenas prácticas y tenemos que democratizar el acceso a estas prácticas. No puede ser, y estamos en esa paradoja, que hoy en día producir sano y saludable se vuelva una fuente de desigualdad en Colombia y en el mundo, que solo sea una élite la que puede acceder a estas tecnologías. Y es ahí donde tenemos que hacer una inversión fuerte en ciencia y tecnología para poder producir estas tecnologías lo suficientemente asequibles y combinarlas con otras prácticas que tradicionalmente hemos rechazado, que a lo mejor nos solucionan problemas más en el corto plazo, que vienen de las prácticas tradicionales. O sea que yo creo que es muy bueno todo lo que ha pasado, el debate internacional está en eso, definitivamente, y nos falta camino por recorrer, pero tampoco tenemos mucho tiempo. Aumentar un 70% la producción en el mundo de alimentos, eso se hizo en 200 años, ahora nos toca hacerlo como en 20. ¿Puedo meter la cucharada en algo que mencionó? ¿Qué comemos? Eso se está volviendo muy, muy importante. Y les voy a dar una razón, de las muchas. Hay 60% de obesidad en Colombia. El costo para el sistema de salud de atender eso es enorme. Y ya en otros países están haciendo unas campañas muy efectivas para convencer a la gente que coma lo que le resulta saludable por los costos en la salud. Y ese es otro tema y otro desafío que tenemos muy interesante. Es verdad. Senador, usted se ufanó al principio de esta charla de que llegó al de que ¿no? El presidente o el gobierno les dijo, bueno, ganen las elecciones, las ganaron, llegaron al poder y el tema del hambre, que fue tan importante en campaña, un poco desapareció del radar una vez que fueron electos. Entonces mi pregunta para usted es, ¿qué lecciones deriva usted del libro? ¿Qué lecciones cree que este gobierno podría sacar del libro para volver al tema del hambre y de la mejor alimentación? Bueno, primero quiero felicitarlo, expresidente Juan Manuel Santos, porque hoy usted hizo una sustentación donde reconoce que el pliego de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular tenía razón y que tiene vigencia y hay que implementarlo, que es la base seguramente pues del desarrollo en Colombia. Me llena de alegría que usted hable de la agricultura regenerativa, bueno, que se hable de la naturaleza como sujeto de derechos de especial protección, porque bueno, y que se hable bueno de esta transición mineroenergética. Me parece que esos son los debates fundamentales e importantes que hoy el país en esta época de cambio climático, hoy que ya nos empiezan a racionar el agua, tenemos que tomarlo en serio como país y como Estado colombiano, y como opinión pública, y los debates políticos deben estar centrados en esos temas. Pues por supuesto que estos temas de la alimentación tienen muchísima vigencia. Estos temas de la alimentación confrontan diferentes posturas de resolverlos, ¿sí? Nosotros volvemos con el concepto de la vía campesina,
de soberanía alimentaria, que cuestiona el concepto o el modelo de seguridad alimentaria. Una seguridad alimentaria que corporativiza, que captura la producción, la comercialización y toda la publicidad sobre el tema de la alimentación. Creo que ese es el gran debate y pues nosotros seguimos firmes tratando de que la alimentación sea una alimentación que esté basada en la soberanía, que esté basada, como dijo Felipe, en una cultura también territorializada. Nosotros somos producto del entorno y el entorno es somos lo que el entorno nos brinda para comer. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta en estos debates. Mire, sobre la pregunta específicamente que usted me hace hoy en día, en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos como propuesta de uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo el programa de hambre cero. La reforma agraria también, o sea, como una de las propuestas. Creo que en estos gobiernos, con todas las dificultades estructurales que tiene resolver estos problemas, empezamos a avanzar. No es fácil. Estos son debates que están en el Congreso de la República y son debates que están teniendo muchísimo freno. El no poder avanzar, por ejemplo, en una reforma agraria, eso es frenar el desarrollo hacia la propuesta que hoy tenemos aquí en diálogo. El frenar, por ejemplo, una reforma pensional, una reforma a la salud, una reforma laboral, son elementos que tienen que ver con estos temas del desarrollo y de la alimentación, porque hay que hacer esos cambios estructurales. Y si no se hacen esos cambios estructurales desde el Congreso de la República, pues muy difícil vamos a poder solucionar y ponernos a tono para soportar toda esta crisis que seguramente traerá el cambio climático. El cambio climático puede ser una crisis que nos afecte negativamente, pero si nosotros la sabemos resolver, puede ser una crisis que nos afecte de manera positiva y al país lo ponga a la vanguardia de Latinoamérica y ojalá del mundo en temas alimentarios. Gracias. Gracias. Como ya nos quedan pocos minutos, los invito a hacer un trino sobre por qué leer este libro. 140 caracteres, presidente Santos. ¿Por qué vale la pena leer este libro? ¿Qué puede aprender Colombia de este libro? Es importante leer este libro para entender el diálogo con los sectores agrarios, la importancia que tiene ese diálogo para el futuro del país, porque sin ese diálogo no vamos a encontrar las soluciones que tenemos en la mano. Y lo que el senador decía es cierto, se requiere que podamos tener cambios, pero esos cambios tienen que ser producto de una concertación y de un diálogo y no de una confrontación y de unos paros que no puedan permitir que las soluciones se den. Entonces ese diálogo es muy importante y el libro lo que le da a uno es un camino de entrada a la importancia de esos diálogos y al reconocimiento de los sectores agrarios para que a partir de esa concertación podamos encontrar un mejor futuro. Gracias, presidente. Bueno, los presidentes pueden poner trinos largos, pero ustedes 140 caracteres. Ángela, ¿por qué leer este libro? ¿Cuál es la lección principal? Porque el hambre es un problema político y la aproximación de sistemas agroalimentarios nos puede ayudar a transformar sociedades. Gracias. Senador. Bueno, no lo voy a hacer largo, pero tampoco tan corto. El concepto que yo tengo del libro es que Felipe lo aborda desde la descripción, o sea, no toma partido con los diferentes actores que están en confrontación y en tensión. Me parece que es un libro que con base en las cifras y con base en la observación describe los elementos que en este momento en Colombia tienen que
darle mayor relevancia en una agenda política nacional. Entonces yo creo que eso es importantísimo. El trino del libro de la política en el plato sería, bueno, con la comida no se juega, tenemos que prepararnos para el cambio climático. Gracias. O el tal paro nacional agrario no existió. Bueno, se la perdonamos esta vez. Felipe, últimas palabras. Bueno, simplemente agradecerles al presidente Santos, a senador Robert, a Ángela y a ti, Juanita, especialmente por acompañarme acá. Es un conversatorio que soñé por muchos años tener y qué bueno que los protagonistas del libro están acá, pero no se les olvide que ustedes también comen y ustedes son parte de esta historia también, entonces tenemos que reflexionar un poco de qué estamos comiendo y cómo estamos aportando a lo social, a lo ambiental, a lo cultural en ese alimento que consumimos. Quiero darle especial muy gracias de corazón. Aquí están mi esposa Cindy, están mis papás, mis suegros, la familia extendida también con Kate, están mis colegas de la Escuela de Gobierno, por ahí veo a Paca, Mauricio, Viviana, Camilo, muchísimas gracias por estar acá, todo el equipo de comunicación que ha estado aquí detrás de cámaras ayudándome, muchísimas gracias, al equipo de Ediciones Uniandes también muchísimas gracias por todo el apoyo, y por ahí debe estar también, no la veo, Angélica Cantor, que me apoyó también muchísimo en este proyecto, creo que no alcanzó a entrar, y me apoyó muchísimo también en todo este proceso, y a ustedes, el resto que están aquí, muchísimas gracias, vamos a estar afuera. Bueno, y no hay mejor forma de apoyar que comprando el libro y leyéndoselo. Felipe lo va a estar firmando atrás. Muchas gracias y felicitaciones, Felipe. Muchas gracias a todos ustedes.